presenta wowmx.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, ¿qué tal mis amigas de retos femeninos? Bienvenidas a este programa. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos preocupa a todo el mundo, a pesar de que ya se empezó con la vacunación a los adultos mayores, que ya empieza a haber fechas para grupos etarios, grupos de otras edades en México, que algunos países ya están mucho más avanzados en la vacunación. Hay un tema que está pendiente y que el Papa Francisco ya hacía mención a finales del año pasado. Y es que, por desgracia, no todas las personas en el planeta, por el subdesarrollo, van a tener acceso a las vacunas. Ustedes saben que muchos países han acaparado las vacunas, que no hay tanta capacidad de fabricación para todos los habitantes del planeta. Y bueno, pues no es justo y no es posible que la gente que vive en esos países, cuyo presupuesto es muy limitado y que no tengan acceso a ello por las patentes, por los precios que están manejando las farmacéuticas, porque al fin son países pobres, no tengan sus habitantes ese derecho de salvar la vida. Así es de que hoy les voy a presentar 3 testimonios de una reunión a nivel internacional a la que me invitaron y que presencié por Zoom con líderes de Europa y de América, de la Academia de Líderes Católicos, que fue para hablar de este asunto que han llamado vacunación universal, y también para hablar sobre la reciente publicación de un manifiesto que estos líderes, algunos de ellos vamos a escuchar el día de hoy, pero básicamente son 11 líderes que firmaron el manifiesto y que se está difundiendo entre los tomadores de decisiones para que el planeta entero se vacune a su gente y que no por ser países en desarrollo, pues no tengan acceso a la vida, porque eso es lo que significa una vacuna. Les voy a presentar un poco más adelante 3 entrevistas. La primera que vamos a ver es de nuestro exsecretario de Salud de México, el doctor José Ángel Córdoba. También vamos a escuchar después al líder del Congreso de Diputados de España, expresidente, es el señor José Bono. Y finalmente vamos a escuchar al expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Yo creo que es muy importante lo que nos dicen estos personajes. Pero ¿cómo surge este manifiesto donde los líderes están firmando a que los países pues puedan distribuir, puedan ayudar a quienes menos tienen, a las sociedades y países que menos tienen, para que todos se vacunen? Bueno, pues esto surge porque, les decía, el año pasado, a finales, el Papa Francisco se pronuncia en favor de esto y decía que él no podía ponerse a sí mismo por delante de los demás, colocando las leyes del mercado y de las patentes por encima de las leyes del amor y de la salud de la humanidad. Y que él pedía a todos, a los responsables de los estados, a las empresas, a los organismos internacionales, el promover la cooperación y no la competencia, y a buscar una solución para todos. Vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta. Decía el Papa Francisco, poner en primer lugar a los más vulnerables y necesitados. Esto fue durante el mensaje Urbi et Orbi del Santo Padre, justamente a finales del año pasado, más específicamente en la Navidad del 2020. ¿Qué dice este manifiesto? Que siguiendo el llamado del Papa Francisco, muchos mandatarios se pusieron a redactar y fueron organizados por la Academia de Líderes Católicos, cuyo director es José Antonio Rosas, y a quien yo agradezco el haber estado ahí participando con unas 5 decenas
de personas, pues de todos los países de habla hispana, y que realmente, bueno, pues fue un gran privilegio escucharlos. En este manifiesto, punto número 1, dicen, es necesario soñar juntos. O sea, puede significar muy idealista que queramos la vacunación de todos, pero hay que cultivar un sueño, que no es una utopía, que no puede ser una fantasía si realmente hay esa voluntad de hacerlo. Esta pandemia del COVID-19 nos ha puesto frente a uno de los mayores retos de sobrevivencia del planeta de los últimos años. Entonces dicen, pues hay que unirnos. Y en primer lugar es esto de hay que soñar juntos. En segundo lugar, estos mandatarios han escrito que la crisis más grande de nuestra historia, que es este impacto sanitario por el SARS-CoV-2, ha también sido impactado desde el punto de vista económico y social. Entonces, que hay muchas políticas públicas necesarias para que en el mundo en general y los más pobres en particular se recuperen de este impacto. Que no solamente se vacune, pero que también se pueda ayudar a los países porque han tenido pues muchísimas pérdidas económicas, cierres de empresas, sus productos internos bruto, inclusive el de México, el año pasado, tan solo en un año disminuyó 8.5%. Imagínense de los países menos ricos, más pobres. El tercer punto que habla este manifiesto es la brecha entre estos países ricos y pobres y que el aumento pues ya no sea tan grande. El aumento de la división, de la brecha entre los que tienen y los que no tienen no sea tan grande. Los países ricos, con un 15% de la población mundial, han contratado el 60% de la producción de la vacuna. Son 13 los países productores de las vacunas y de sus componentes quienes han establecido límites explícitos y ocultos a las transacciones internacionales de las vacunas. Y está realmente controlado por una decena de países. Entonces piden que la brecha no sea ya tan profunda, sobre todo en lo que tiene que ver a través y a consecuencia de la aparición de este virus. Cuarto punto, dice, los países pobres tienen rostro y los pobres tienen rostro también. Los pobres de nuestros países son los vulnerables, los excluidos, los que están en los asentamientos humanos, en los cinturones de miseria, son los migrantes, son los refugiados, son los que dependen del trabajo informal, son los ancianos solos, los indígenas, los discapacitados y muchas mujeres también. Quienes, dicen estos líderes mundiales, morirán a la puerta de los hospitales, en la calle o en su hogar si no existen las posibilidades de una vacunación universal. Quinto punto, que esta vacunación es un imperativo no solamente sanitario, sino también moral. La vacuna para derrotar al SARS-CoV-2 es el resultado de o debe ser el resultado de una amplia colaboración y cooperación entre los ámbitos públicos y privados, pero de diferentes países. Por lo que hay que implementar estrategias que sean incluyentes a todas aquellas personas que no tienen esa posibilidad de acceder a una vacuna. En nuestros países en desarrollo, pues poco a poco iremos accediendo, pero hay países muchísimo más menos desarrollados y muchísimo más pobres, en donde no se tiene ni siquiera ahorita contratada ninguna vacuna para que lleguen. Y me refiero a muchos países de África, muchos países nuestros, de América Latina también y de Asia. Sexto punto, la pandemia nos muestra cómo nosotros los hombres somos hermanos. Y de verdad que no hay seguridad para nadie si no hay seguridad para todos. ¿De qué sirve que unos se vacunen y otros no? Si las fronteras en muchos países siguen abiertas y va a volver a llegar ese virus y a lo mejor mucho más reforzado. Séptimo punto, estos líderes piden aumentar los recursos al programa COVAX. ¿Qué es un programa COVAX? Es formalmente conocido como el Mecanismo de Acceso Global a las Vacunas COVID-19, que está dirigido por la Organización Mundial de la Salud y que ha resultado de verdad insuficiente. Entonces piden estos líderes reforzar este programa
y saben que con los recursos actuales, si los fabricantes cumplieran de todas maneras con sus entregas, apenas se lograría vacunar a 500 de los 1.700 millones de habitantes de los países pobres y al 20% de los habitantes de países de ingresos bajos y medios. Imagínense ustedes cuánta gente quedaría desprotegida. Así es de que no vale la pena que nos vacunemos todos, si de todas maneras en otros países el virus va a seguir. 8. Estos líderes dicen, pedimos la suspensión de la patente, que esa patente se abra. Hay países pobres que por más que inviertan en investigación no van a poder sacar una patente, que ya tienen este camino avanzado otros países. Entonces piden que se abra, pero ya inmediatamente la patente. Y además hay tratados internacionales, y lo vamos a escuchar de la voz de quienes vamos a escuchar, quienes vamos a oír a continuación, que dicen que hay leyes y hay tratados internacionales que cuando se ponga en riesgo la sobrevivencia de la humanidad, las patentes para poder resolver el problema de cualquier tipo y de este tipo sanitario se deben abrir. 9. punto. Los líderes piden acuerdos entre empresas farmacéuticas y fabricantes en países de ingresos medios y bajos, ¿sí? Piden acuerdos, que es necesario que los gobiernos promuevan y faciliten acuerdos entre las casas farmacéuticas y posibles fabricantes de las vacunas en los países de ingresos medios y bajos. Y vámonos al 10º punto. Piden la promoción de investigación científica e innovación tecnológica, tanto para los que tienen como para los que no tienen. Esto es poner al alcance de todos los países estos recursos para la investigación. Y así, queridos amigos, son algunos de los puntos más importantes, pero ahora escuchemos a 3 de las personas que participaron en la elaboración de este manifiesto, el exsecretario de Salud de México, José Ángel Córdoba, lo vamos a escuchar en primer lugar. Después vamos a escuchar al expresidente del Congreso de España, el señor José Bono, y en tercer lugar vamos a escuchar no solamente al expresidente de Costa Rica, sino también a quien le dieron el Premio Nobel de la Paz, Miguel Ángel Rodríguez. Volvemos entonces, muy rápido nada más, el título ya lo conocen todo, yo me voy a enfocar básicamente a lo que se refiere a la parte sanitaria. Y mencionaba que la pandemia primera del siglo XXI fue la de influenza H1N1, que empezó en 2009 y terminó en 2010, y que esta segunda pandemia de coronavirus pues empezó en 2019 y ya estamos en el 21 y no sabemos para cuándo va a terminar, y por ahí que realmente la situación de poder contar con una vacunación universal es tan importante para poder ir avanzando en la lucha contra esta pandemia. Les recuerdo que los dos son virus respiratorios, son virus fácilmente transmisibles, y que este virus del coronavirus, existen muchísimos tipos de coronavirus, incluso de la gripa o el resfriado común, pero este resultó muy particularmente patógeno. Es de la familia Coronaviridae y es el beta coronavirus, que es precisamente al que corresponde este virus, que ha resultado también muy polimorfo, dado que incluso ya tiene algunas variantes, la variante brasileña, la variante inglesa, que son las más importantes, que se están diseminando en el mundo y que nos amenazan con tener rebrotes en los próximos meses. Actualmente y hasta hace muy pocos días, de acuerdo a Johns Hopkins, ya existen en el mundo más de 3 millones de muertes, desafortunadamente, y estamos hablando de 31 millones de personas que han sido afectadas. Y no de 31, perdón, de 130 millones de personas que han sido afectadas, y el número de casos se sigue multiplicando, y particularmente en estos momentos en el continente americano, en Sudamérica y específicamente en Brasil, y en la India, en donde han llegado a tener días de 150,000, 160,000 casos, lo cual habla claramente que el tema no está de ninguna manera terminado, sino que al contrario sigue en crecimiento.
Cuando analizamos la mortalidad, los países que desgraciadamente tenemos mayor mortalidad, y esto pues por diferentes razones, está primariamente los Estados Unidos, en donde ya casi llegan a las 600,000 muertes, y en México reconocidas tenemos 211,000, se dice que podrían ser hasta 400,000 o un poco más. Brasil también tuvo una aceleración en el número de personas fallecidas hace poco tiempo, y la India ahora también está en crecimiento, y ahí vemos el resto de los países con mayor frecuencia. La verdad es que más de 3 millones de muertes pues rebasa con mucho el daño que se produjo en las guerras mundiales, y ahora nos podemos dar cuenta de que una amenaza, por supuesto que bélica, es aterradora, pero una amenaza biológica puede ser todavía peor. Entonces tenemos que estar preparados y que no desaprovechemos, como en muchos casos se desaprovechó la experiencia de la influenza H1N1, y creímos que después de que pasó esto, pues a lo mejor pasado el siglo no se iba a volver a repetir, y sin embargo, pues hemos estado viendo como sí se repitió, y se repitió realmente muy pronto, y que hay otras amenazas como es, por ejemplo, H5N1, que ha estado desde los 90 en la parte del sureste asiático, y que afortunadamente el virus no ha adquirido la habilidad para transmitirse persona a persona, sino solamente animales a personas, pero que el día que lo logre puede ser una conflagración terrible, porque la mortalidad que provoca H5N1 es de 60%. O sea, de cada 100 personas afectadas se mueren 60. Sabemos que en el caso del coronavirus, la letalidad general está alrededor del 2.2%. Entonces, después del análisis de lo que estamos viviendo, de que no ha habido realmente un medicamento útil, que como en el caso de la influenza, permitía no solo curar a las personas, sino contener la diseminación porque ya no se volvían contagiantes. Se ha buscado diferentes acciones, se han hecho algunas bien, algunas otras mal. Los confinamientos han sido bastante complicados, particularmente en los países como el nuestro, los países en vías de desarrollo, en donde mucha gente trabaja en el comercio informal y que no tienen realmente un ingreso seguro si no trabajan. Entonces, no pueden quedarse confinados, y es muy difícil pedirles que se queden en sus casas y te responden, pues mira, si no trabajo, pues me voy a morir de hambre, y si salgo, pues a lo mejor me muero de coronavirus. Y entonces, al no haber un apoyo de parte del gobierno con un salario mínimo básico para que puedan estar confinados, pues esto ha complicado muchísimo. Amén de que como se extiende el tiempo de la presencia del virus y las restricciones para muchas de las actividades normales, y particularmente en los jóvenes, de salir a bares, de salir a restaurantes, a discotecas, pues esto se vuelve muy, muy difícil poderlos mantener confinados o no salir de vacaciones para tratar de controlar el crecimiento y el número de casos y de muertes. Entonces, la única esperanza real que existe es la esperanza de las vacunas. Vacunas que increíblemente, y como no pasó en la conflagración de la H1N1, pues ahora afortunadamente ha habido muchos laboratorios que están produciendo ya varias vacunas que están probadas en su efectividad, en su falta o escasos efectos secundarios, pero que la capacidad de la producción, aunque aumentaron los laboratorios, realmente no puede dar abasto a la necesidad que se tiene a nivel mundial para poder contener correctamente este gran problema. Hay que recordar muy rápidamente la historia de las vacunas en la última centuria. Desde 1921, cuando se descubrió la vacuna contra la tuberculosis, y después de la tosferina, la tifoidea, la polio, que ya está prácticamente erradicada en el mundo, excepto en Afganistán y en Pakistán, y posteriormente anthrax, el sarampión, la parotiditis, todas las vacunas que fueron apareciendo, y las últimas en 2020, han sido historias de éxito superadas por mucho por el caso de la vacuna anti-COVID, porque muchas de estas vacunas tardaron 5 o 10 años, y algunas, como la vacuna que se ha intentado contra HIV, pues todavía no es el momento que se tenga una vacuna con seguridad, eficiente y sin pocos riesgos.
Las vacunas sin duda son el estándar de oro de la prevención. No hay mejor forma de prevenir que usando una vacuna, porque ahí una acción de vacunación representa un resultado en prevención de enfermedades. Entonces, esto ya ha sido considerado, son las intervenciones en salud sencillas, la más costo efectiva después de la limpieza del agua. O sea, por ello es que yo no entiendo todavía por qué en muchos casos los gobiernos no entienden que es una cuestión de seguridad nacional. Porque cuando vienen los conflictos, cuando viene la necesidad de las vacunas, si no tiene uno autosuficiencia, o si no tiene uno acuerdos, o si no ha recibido una transferencia de tecnología, es muy difícil producir la vacuna. Por otro lado, está comprobado que cada dólar que se gasta en inmunización provee un regreso de $44 al Estado o al país que lo utiliza las vacunas, y particularmente entre los más pobres del mundo. Entonces son acciones muy costo benéficas. En el caso de la emergencia, en su uso en emergencia, la vacuna contra el coronavirus fue, como lo decía, con una velocidad sin precedente. Es cierto, la de H1N1 se produjo en 4 meses, pero esta vacuna contra un virus diferente, que no había realmente una experiencia anterior, ahora con las tecnologías, ha logrado o logró realmente estar en el mercado a los pocos meses. Y pensamos que en una pandemia de rápido movimiento, nadie está seguro, que a menos de que todos estemos seguros. Y ello se logra tratando de llevar la vacuna a todos los países ricos y pobres al mismo tiempo. Esto lo dijo el doctor Berkeley, que es el director de Gavi, esta asociación para poder favorecer el acceso a las vacunas. Y tiene toda la razón. Mientras no haya una distribución homogénea, universal, pues los huecos que queden o los grandes huecos que van a quedar mantienen el riesgo para todos los que estamos en este planeta. ¿Alguna idea nada más de las vacunas más extendidas en el mundo? Sobre todo la tuberculosis, después tétanos, difteria y tosferina, polio, hepatitis B, meningitis, etcétera, etcétera. Afortunadamente, a pesar de los grupos antivacunas, ya hay una conciencia sobre la importancia del uso de las vacunas, y hoy más que nunca ante la pandemia que enfrentamos. Muy rápido, los principios de la vacuna se basan en poner en contacto de diferentes formas. La forma actual es muy moderna porque son fragmentos del núcleo del microorganismo, y antes pues se usaban el microorganismo completo para poder inyectarlo atenuado o incluso muerto y despertar una reacción que permitiera la formación de anticuerpos y que nos defendiéramos cuando nos pusiéramos en contacto con el antígeno, que es el microbio que nos va a dañar. Entonces esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Hay varios sitios antigénicos. Puede ser, como ven ustedes a la izquierda, toda la molécula en este caso del virus, o puede ser una bacteria, o puede ser nada más los piquitos que están alrededor, que son las espigas que se les llama, o las proteínas, que son las que estimulan la formación de anticuerpos, o puede ser inyectando la parte del núcleo donde está el ácido nucleico, que es la que va a originar la formación de los anticuerpos. Y tiene una inmunidad celular y una inmunidad humoral con los anticuerpos, y celular a través de los linfocitos T. Es entonces las posibilidades de poderlo hacer con diferentes tipos de antígenos. Nada más para que tengan una idea, al principio, cuando están ustedes viendo enero del 21, el número de vacunas que estaban en desarrollo clínico eran 63 y en preclínico 174, o sea, había realmente más de 230 candidatos a vacunas, que obviamente en el camino muchos de ellos se fueron quedando atrás. Y de diferentes tipos, vemos ahí de subunidades de proteínas, de vector viral, de DNA, de virus inactivados. En fin, el ensayo y el trabajo mundial fue muy amplio. Por supuesto que no todos estos que eran candidatos llegaron a hacer vacunas, algunas con aplicaciones el día 0, el día 14, algunas una sola dosis, algunas hasta 3 dosis. Generalmente la vía que se aplica es la vía intramuscular, pero también se intentaron otras vías de aplicación. Las actuales que existen son las que están constituidas por RNA mensajero, que es la parte de los ácidos nucleicos
que forman una cadenita y que transmite la información de un ADN a otro ADN. Y estas, las que más son precisamente las que más se están usando, particularmente la vacuna de Moderna, en donde brinda una protección de 94 al 100%, tiene que ser guardada a menos 20 grados centígrados. Son 2 dosis que valen $20 cada uno en precio promedio. La de Pfizer-BioNTech, que también da una protección del 95 hasta el 100%, pero el problema es que tiene que ser conservada a temperaturas por lo menos de menos 70 grados, también 2 dosis de $20. La vacuna de CureVac, que todavía no ha salido a la venta, está en la tercera fase. Esta vacuna no se sabe todavía el grado de protección que va a provocar, y son 2 dosis y tampoco se conoce el costo que tendrá. Las vacunas de vector viral, que es un adenovirus, que es una parte del núcleo, en este caso se usa en algunos los chimpancés u otro tipo de monos, y que transportan la parte de la información que tiene el virus para poder generar hacia las células, para poder generar esta defensa. La más avanzada, bueno, prácticamente todas estas son las más avanzadas, pero ya algunas de ellas han sido detenidas en su utilización por los riesgos de trombosis, que en realidad no hay ningún fundamento para alarmarse porque ya se ha mencionado, causa más trombosis el uso de anticonceptivos, por ejemplo, que la aplicación de una vacuna de este tipo. La vacuna de AstraZeneca, que da una protección muy aceptable, 70-100%, y no necesita estar en temperaturas tan frías, y es más barata, son 2 dosis, $2 a $4. La rusa, la Sputnik V, que también una protección muy buena y también se mantiene en temperaturas no tan bajas, y cuesta $10 cada uno. La de CanSino, que tiene la gran ventaja que es una sola dosis y que es barata, con una protección también que está alrededor del 70%. La de Johnson, que finalmente acaba de ser liberada y es también una sola dosis, pero que se detuvo también por los casos que tuvieron en Estados Unidos de trombosis, y no es una vacuna cara. Las otras son con virus atenuados, como la de Sinopharm, la china, que da una protección del 79%, son 2 dosis. La de Sinovac, que fue una de las primeras que sacaron, al alcanzar la protección mínima que exigían las autoridades sanitarias, pues ya la metieron, era 50%, y es más o menos la protección que da, aunque la protección de muerte, porque hay protección de no adquirir la enfermedad y protección de no ponerse grave y de morir. Entonces, aparentemente la protección de muerte y ponerse grave también es más alta. La vacuna de Covaxin, que es una india, que todavía no se está vendiendo en todo el mundo. En México ya se firmó un acuerdo y la vamos a tener pronto. Y finalmente el Novavax, que es otra vacuna americana que todavía no se conoce cuál va a ser su precio. Entonces, hay varias opciones. Si somos francos, son en realidad 5 o 6 vacunas las que se están utilizando de manera más rutinaria en el mundo. Algunos aspectos interesantes: cuando apareció el problema, los países mencionaron su interés para adquirir la vacuna, y había países como China, que China, por la cantidad de habitantes que tiene, pues realmente siempre requiere tener mayor protección. Entonces fue de los más interesados, y ahí pueden ver cómo se manifestaron en los diferentes países. Nosotros estábamos con un interés alto también, 75%, pero en el momento de asegurar los contratos, pues realmente fueron muy pocos los países del mundo que lograron de principio un contrato para garantizar el poder tener las vacunas, y sobre todo el que se quedó más protegido fue los Estados Unidos, con una cantidad de dosis asegurada, pues que rebasaban sus necesidades. Si ven ustedes ahí, son 800 millones de vacunas, máximo, incluyendo si fueran 2 dosis, pues necesitarían 600 millones. Pero en fin, esto fue lo que pasó. La Unión Europea también avanzó mucho en tratar de garantizar y tener estas dosis, y empezaron a acaparar las vacunas junto con los otros países, Japón, la Gran Bretaña. De los países de Latinoamérica, pues prácticamente solamente Brasil, Canadá, Australia e Indonesia. Entonces, este era el panorama que se veía cuando empezaron entonces ya a hacer contrataciones con los productores de vacunas. Hasta este momento, esta es una estadística muy reciente, el número de dosis de vacuna
que han solicitado por país y por región. El que ha solicitado más es Canadá, después está Reino Unido, Australia, Chile. Nosotros en México, pues es media dosis per cápita, entonces pues nos hace falta también más, y ahí están otros de los países que todavía tienen, por supuesto, déficit y un problema. Y ya no estamos hablando de los países más descapitalizados o de los países pobres. Y las que se han aplicado hasta ahora, ya casi estamos llegando a los 1,000 millones de vacunas, pero esos están sobre todo distribuidos entre los países más poderosos, y así va pues la proporción. Pero si ustedes ven el porcentaje de vacunación con esquema de población con esquema completo es muy bajo. Entonces, pues esto va lento, parte por la falta de rapidez en la producción, parte por el acaparamiento de las vacunas, y creo que habrá que hacer una nueva estrategia para poder dar posibilidades a todos los países. Recientemente, el día de ayer, leía yo un artículo de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y ex Premio Nobel de la Paz, en donde mencionaba, y con mucha certeza, que el 56% de las vacunas se han distribuido en los países más ricos y solo un 0.1% para los países de ingresos bajos. Y otra vez volvemos a lo mismo. Si no estamos vacunados todos, el problema no se va a resolver. Por eso la iniciativa de la academia y de este grupo es tan importante. Los países pobres tendrían que esperar hasta el 2024 para ser vacunados. Entonces podemos estar lidiando con el problema de la pandemia, pues todavía 21, 22, 23, y en 24 empezar a ver resultados, o hasta el 25. Por eso es que el expresidente Santos mencionaba el aprovechar la exención temporal que dio la Organización Mundial de Comercio de las reglas de la propiedad intelectual, es decir, de las patentes. En estos casos de emergencia universal, que existen también en las constituciones de los países para emergencias locales, cuando se requiere un medicamento o se requiere cualquier producto que tiene una patente, pues se puede acudir o recurrir más bien a esa protección que da la Constitución para no respetar esas patentes, solamente en esos casos. Por otro lado, hay que seguir construyendo, insisto, que no pensemos que eso pasa y ya no va a haber, con la transferencia tecnológica a los países a través de la OMS. Eso es lo que resulta a veces que limita la posibilidad de los países de medio desarrollo para poder producir sus propias vacunas, y que creo que se debe impulsar. Por otro lado, también hay que realizar una inversión global coordinada en la distribución de la capacidad de fabricación, porque no nada más es producir vacunas o medicamentos. El tema de logística, de distribución y de llegar a donde se tiene que llegar es bastante complejo. Y reconoce que la iniciativa COVAX es útil, pero ciertamente es muy limitada. Ya lo señalaba también hace poco el canciller mexicano, en donde el flujo de las vacunas a los países que son países en vías de desarrollo, que estamos integrados en la iniciativa COVAX, es muy lenta y realmente no está ayudando a poder solventar. Miren, 1 de cada 3 personas en el planeta no tienen acceso a las medicinas que son esenciales para la vida. 1 de cada 3. 10 millones de seres humanos mueren cada año por esta causa, por la falta de medicinas esenciales. Por el virus, por el COVID, han muerto hasta el momento 3 millones de personas. La pandemia generalizada nos invita a hacer foros, videoconferencias, moviliza al planeta, al mundo, a los gobiernos del primer mundo. Pero en el mundo hay y ha habido otras pandemias a las que no hemos hecho ningún caso. ¿Qué ocurre con esta pandemia? ¿Qué le pasa a este virus? ¿Qué tiene de particular? Desde el punto de vista científico no he de entrar. Desde un punto de vista social, queridos amigos, tiene algo muy especial, y es que es nuestro virus. Las pandemias que viajan en patera y llegan por el Mediterráneo a nuestras costas, nos duele verlas, pero pasada la información del telediario se nos pasa también el efecto de ese sentimiento.
pero qué puñetero virus este, que nos ha hecho que la patera, esa que antes veíamos en el telediario y pasábamos, ahora es nuestra patera. Somos nosotros los que vamos en ella. Este virus tiene de especial que no afecta solo al tercer mundo, ni al cuarto mundo. Es que nos afecta a nosotros, a los países más ricos del planeta, a los más poderosos. Es que el virus no se ha parado en una frontera determinada. Y esta es una circunstancia muy digna de señalar. Y en ese sentido, yo quisiera decirles que emocionalmente me conmueve que nos interesen más y que en conjunto a los gobiernos de derechas y de izquierdas, a todos, interesen más los eslogans que las vacunas, interesan más los votos que la salud. Yo creo que no es motivo de escándalo el que pueda decirlo. Sencillamente abriendo los ojos, esto es algo que se puede comprobar. He de decirles también que buscando algún elemento positivo en este primer mundo, observo como muy destacable, pues que todos estamos en la misma fila. A mí me han llamado hoy porque me vacunan el jueves y hubiese querido que me vacunaran antes. En condiciones de privilegio, probablemente hubiera conseguido de algún amigo médico que me vacunase antes. Ha habido gentes que saltándose la lista, unos por tontos, porque los hay, otros por demasiado listos, se han vacunado fuera de la fila. Pero resulta emocionante que en los países como los nuestros, en que tantos saltos hay en la escalera del éxito, nos hayamos puesto todo en fila. El señor Cardenal le pusieron la primera dosis el otro día en su centro de salud donde le tocó. Hacía filas con monaguillos, con curas, con laicos, con creyentes y con ateos. Esto es llamativo, esto es bueno. Por eso, vacunar a todo el mundo y por orden es el eslogan que más ha aprendido, a todo el mundo. Pero claro, lo decía Butiglione, lo decía también José Ángel, mientras que no se vacune a todo el mundo y a no todo el mundo de mi país, ni de la Unión Europea, ni al primer mundo, a todo el mundo, no habremos conseguido el éxito contra el virus. Y de alguna manera, como ha dicho el director general de la OMS, estamos asistiendo, les leo literalmente lo que él ha dicho, porque es importante. Asistimos a una desvergüenza planetaria. Estamos ante un fracaso moral, dice el director general, catastrófico. Estamos inmersos, dice, en una grotesca desigualdad. Esto lo dice el director general de la Organización Mundial de la Salud. Así es, se han dado cifras en las que no voy a entrar de vacunados por países. ¿Se puede cambiar esta situación? Pues yo recuerdo aquel eslogan, aquel dicho de que hay que tener voluntad para acabar con aquello que podemos remediar, que tenemos que tener paciencia para soportar lo que no podemos cambiar y hemos de tener inteligencia para distinguir lo que podemos cambiar de lo que no podemos cambiar. ¿Se puede cambiar esta situación de grotesca desigualdad de que habla la OMS? Pues yo les digo que en mi apreciación, que no es técnica, que no es científica, que es emocional, yo creo que es muy difícil. Es muy difícil. Aquí estamos reunidos políticos, o que hemos sido políticos, cristianos, católicos. Es difícil. ¿Por qué es difícil cambiar esa grotesca desigualdad? Pues es difícil porque las compañías farmacéuticas han impuesto una confidencialidad vergonzosa que los gobiernos y la Unión Europea han aceptado. Es difícil porque las compañías farmacéuticas tienen muchísimo poder, un gran poder. Miren, tengo unos datos que contrastaba el otro día con la Organización Médica Colegial y su presidente que fue en España, de cuánto han gastado las compañías farmacéuticas en marketing, en publicidad,
en propaganda en la Unión Europea en un año. En viajes, en congresos, en complacencias, en regalos, han gastado 35.000 millones de euros en un año. ¿Y saben cuánto han gastado en investigación? De lo que exhiben con relativa frecuencia. Pues menos que en marketing. Menos en investigar que en publicidad. 25.000 millones en investigar. Y con ese marketing económicamente tan poderoso llegan a muchos profesionales, a muchos lugares, incluso llegan a asociaciones de enfermos a los que informan de cómo han de exigir y pedir los medicamentos cuyo precio, eso sí, ellos son los que regulan. Porque reducir precios es algo esencial para acabar con esa situación. Mire, yo daba una conferencia a un grupo de médicos en Lisboa el año pasado sobre la hepatitis C. Y yo mismo tuve que pedir información y ratificarla varias veces porque no me creía lo que les voy a decir. Ustedes son especialistas, especialmente quienes han hablado antes que yo, pero ¿saben lo que cuesta el tratamiento contra la hepatitis C del Sovaldi? Pues cuesta a los estados, a España le costaba cada tratamiento para cada enfermo 42.000 euros. ¿Y cuánto le cuesta a la compañía farmacéutica que lo produce? Pues el coste de producción, incluido el porcentaje de investigación, aproximadamente un total de 300 euros. Lo que les cuesta 300 euros lo vendieron a España en 42.000 y al gobierno de Estados Unidos llegaron hasta los 70.000 euros por cada enfermo. Las patentes, de las que han hablado ustedes, es otro elemento importante. Este es un momento en el que suprimir las patentes sería importante. Quizá no sea en este punto del virus lo más esencial, pero sí que viene a cuento del poder de las farmacéuticas y de la dificultad para modificar este statu quo que se llamaba por la OMS de grotesca desigualdad. Dicen las compañías farmacéuticas que las patentes son la sangre de la innovación. El doctor Buttiglione lo explicaba muy bien. Si no hay un incentivo económico para investigar, pues probablemente no se investigue, no se avance, no tengamos vacunas. Eso es rigurosamente cierto. Pero cuando ya se ha cobrado, cuando ya se ha satisfecho el coste varias veces de la investigación, oiga, más que la sangre de la innovación, parece la sangre de la facturación, lo que son las patentes. Y habría que preguntarse si las licencias obligatorias, la supresión de las patentes es algo que alguna vez se ha utilizado, si alguna vez se ha impuesto, si el sentido común en el planeta ha llevado alguna vez a suprimir una patente, a obligar a que se suprima. Y la respuesta es que sí. Precisamente Canadá, durante 20 años, fue pionera, según me informan, en suprimir las patentes. Y concretamente Estados Unidos y su ejército así lo hizo con la tetraciclina, con la insulina y con la vacuna antirrábica. Se puede suprimir la patente y hacer que quede abierta para su mejor y mayor producción. India y Sudáfrica lo han pedido, como se ha anunciado, en la Organización Mundial de Comercio. Y Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza y el Reino Unido votaron en contra. La licencia obligatoria es un pulso que hay que hacer frente a las farmacéuticas, frente a los estados que votan a favor de esas licencias, perdón, de esas patentes, y que yo pienso muy difícil que ese pulso se establezca. Porque ¿cómo se fija el precio de un medicamento? ¿Por qué lo que cuesta 300 se vende en 42.000 euros?
Pues porque las compañías farmacéuticas dicen esto. La investigación es muy cara, es carísima, y los medicamentos por eso son muy caros. Las patentes son el alma, la sangre de la innovación y de la investigación, dicen. Cuando se les demuestra que en el precio por el que venden está de sobra incluida más de 1000 veces esa cantidad correspondiente al costo, entonces cambian sus principios y dicen, ¿por qué son caros los medicamentos? Y entonces dicen, porque salvan vidas. Es el precio basado en el valor, no basado en el coste. Y ahí entra el mercado de la oferta y de la demanda. Según la secretaria de Estado de Presupuestos de Bélgica, los precios negociados por Bruselas, que por otra parte parecen secretos, hay que citar a quien los ofrece. Yo he citado a la secretaria de Estado belga de Presupuestos. Nos ha dicho que la vacuna de AstraZeneca, cada dosis, ha costado 1,79 euros. Y Moderna, la vacuna, ha costado también cada dosis 14,68 euros. Yo no tengo la respuesta, pero les pregunto, ¿por qué una vacuna, una dosis cuesta 1,78 y la otra cuesta casi 13 veces más? ¿Está justificado? No lo sé, pero permítanme que sospeche. Y mi segunda sospecha es quizá más dolorosa. ¿Por qué las vacunas más baratas están siendo puestas en cuestión? ¿Tienen algo que ver los productores de las vacunas más caras? ¿Los estados que protegen a las entidades farmacéuticas que producen más caro? Porque yo me hago una pregunta que, como no va dirigida personalmente contra nadie, sino contra un sistema, no es maledicencia. Si alguien me lo pudiese aclarar, me agradaría. Pero cuando se ganan miles de millones de euros o de dólares, ¿a alguien le parece raro que se puedan dedicar 500 millones de euros o de dólares en combatir a una vacuna barata o en extender una determinada política publicitaria en favor de los intereses de las farmacéuticas? Yo creo que quizá económicamente les merezca la pena. En fin, yo creo que se puede dar la batalla, que es muy difícil, pero que hay que darla, porque en el fondo está el derecho humano a la vida. Les recuerdo que mueren 10 millones de personas cada año por no tener acceso a las vacunas, a las medicinas que son esenciales. No conviene olvidar, reitero, que el coste, por ejemplo, del Sovaldi son 300 euros y su precio de venta en España 42.000 euros. Que el precio de tratamiento de una sola persona es el que acabo de decirles, que el gasto farmacéutico en investigación en un año en Europa son 25.000 millones de euros y que el marketing son 40.000 millones de euros. Los estados, yo creo que mantienen un doble discurso y que se tolera lo que es la regla de oro del capitalismo. Socializamos las pérdidas y privatizamos los beneficios. Lo decía el doctor Buttiglione. ¿Cuánto dinero ha llegado a las farmacéuticas por parte del Reino Unido, por parte de los presupuestos públicos de la Unión Europea? En fin, conservan la propiedad de las patentes, negocian al alza los precios, restringen las donaciones. Oiga, yo creo que hay causa moral para dar la batalla. Un último dato. Miren, Canadá ha reservado una cantidad de dosis suficiente para vacunar hasta 5 veces a toda su población. Y la Unión Europea ha hecho una acaparación de vacunas, al menos en su intención, que supera al 227% de sus habitantes. En fin, decía el director general de la Organización Mundial de la Salud el día 16 de enero del 21 lo siguiente:
más de 39 millones de dosis han llegado a 49 países de renta alta. Y añadía, solo 25 dosis a un país pobre. Y añadía, no son 25 millones de dosis, no me equivoco, dice, son 25 dosis frente al número que se ha expuesto anteriormente en los gráficos de cómo están repartidas las vacunas en el mundo. Termino. ¿Qué mundo estamos construyendo donde solo unos pocos tenemos derecho a la salud, incluso cuando la investigación se hace con fondos públicos? No es justo, no es solidario. Se está propiciando que muchas personas mueran mientras que unos se enriquecen y otros muchos miramos hacia otro lado. El Papa Francisco, el domingo de Resurrección, el 4 de abril, ha vuelto a insistir, y estas son sus palabras. Cristo resucitado es esperanza para todos los que aún sufren a causa de la pandemia. En el espíritu de un internacionalismo de las vacunas, insto, dice el Papa, a toda la comunidad internacional a un compromiso común para recuperar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres. El día 15, hace muy poquitos días, en Project Syndicate se publicó un documento que quisiera recomendar a todos, encabezado por el primer ministro inglés Brown, firmado también por el director de la Organización Mundial de la Salud, por la expresidenta Robbins y por otras 4 personas distinguidas, que se dedica a este tema, señalando puntos concretos y maneras precisas de manera de buscar fondos, porque uno de los problemas, como lo señaló el señor Buttiglione, más importantes, es el problema de que no hay financiamiento suficiente para comprar las vacunas. Yo quisiera recomendar esto porque ahí hay cosas concretas que se pueden, con las cuales se podría trabajar hacia la solución de los problemas, que, como nos han dicho los expositores, son muy serios y hay problemas muy serios. Es difícil que no sean resueltos, a pesar de las declaraciones. Lo segundo, muy rápidamente, el tema de las patentes es un tema muy serio. Desdichadamente no se ha logrado en la Organización Mundial de la Salud la suspensión de las patentes con relación a estas vacunas. El tema de los precios de las medicinas y el tema de los precios y las patentes que los respaldan es un tema muy complicado. El presidente Obama lo ha presentado con mucha crudeza, llamando a nuestro sentimiento, y tiene razón. Difícil de solucionar, no es un tema fácil de solucionar. Hay que encontrar ese equilibrio, ese balance. Y además, yo sí quisiera insistir en algo que señalábamos en el manifiesto que hicimos, y es que no es solo necesaria la apertura de la posibilidad de tener acceso a las patentes. Mucho del sistema de fabricación, el problema más serio es que necesita fabricar mucho más. No solo es el problema de costo, que es muy importante y es para todas las medicinas, y realmente a veces hay incluso carteles en distintas zonas geográficas que operan entre las farmacéuticas, que son totalmente contra las leyes del mercado incluso. Pero en el tema de las vacunas no solo se necesita tener acceso a las patentes, se necesita la capacidad para poder fabricarlas en muchas otras partes del mundo, porque se necesita capacidad de fabricación. Para eso se necesita la colaboración de las farmacéuticas, porque no es solo que le den unas reglas escritas, eso no lo permite hacer el proceso. Se necesita, como en todas las cosas, de un montón de conocimiento que no es transmisible oralmente, sino haciéndolo y enseñándolo en la práctica cómo se hace. Entonces se necesita, y creo que es una de las partes más importantes que a veces no oigo en esto porque se presente, lograr que que haya una presión de los gobiernos, de la comunidad internacional sobre las farmacéuticas para que ayuden a que en lugares donde haya potencial para la fabricación de las vacunas se pueda llegar a la fabricación de las vacunas para facilitarle el acceso a esos mercados donde se puedan realizar esa fabricación, porque lo que necesitamos es acelerar la fabricación. Muchas gracias.
Queridas amigas de Retos Femeninos, pues con estas 3 entrevistas o 3 presentaciones en esta reunión mundial que se llevó a cabo hace unas horas, tenemos como un panorama más claro de que si no nos solidarizamos como países, como las farmacéuticas, las organizaciones internacionales, los gobiernos, no va a haber humanidad posible, porque no van a poder vacunar a todas aquellas personas de los países pobres. Entonces, el pedido es la solicitud, a partir de lo que nos dice el Papa Francisco, es que cada uno de los tomadores de decisiones tome la vacuna de lo que han llamado la solidaridad. Estamos delante de una oportunidad única para hacer vida la cultura del encuentro y la solidaridad. Una cultura del encuentro que debe desarrollarse entre países, instituciones, comunidades y sobre todo entre personas. Este manifiesto que han firmado 11 líderes de países de Europa y América dicen que es necesario mirar con otra cara al futuro, transformarlo, recuperando su esperanza de nuestros mejores tiempos, con salud, con trabajo y con dignidad. Y que la transformación tiene que empezar por cada uno de nosotros, pues no solamente de los que firmaron que son líderes, pero cada uno de nosotros, habitantes de este planeta. Yo soy Julieta Lujambio, gracias por su atención y compañía, a seguirse cuidando de este virus que no respeta nada, a ninguna población, ningún país, por más rico que sea, o por más salud que hayamos nosotros tenido en días anteriores. Cuídense, por favor. Acuérdense, sana distancia, ponerse el tapabocas, aunque ya hayamos sido vacunados, y también, por supuesto, cuidar a nuestros ancianos, a nuestros hijos, con esa sana distancia. Hasta la próxima. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. WowMX.tv. WowMX.tv.